voy a presentar al siguiente ponente, que es el catedrático de Derecho del Trabajo Tomás Sala, catedrático del departamento, iba a decir más viejo, pero más viejo no diremos, por antonomasia, uno de los máximos expertos a nivel nacional en derecho deportivo, de los que estudió hace muchísimo tiempo, cuando esto del derecho deportivo no se sabía muy bien qué era, ya el contrato de los deportistas profesionales y la relación laboral de los deportistas profesionales, o sea que os dejo en manos de Muchas gracias, Merche. Muy buenos días a todos. Efectivamente, yo voy a hablaros de un tema muy concreto, pero de una gran importancia para los deportistas profesionales y para todos los clubes, los de origen y los clubes de recepción. En el fondo, esta mañana y a lo largo de esta jornada vamos a hablar de reforma de la normativa del deporte. Y esta es una cuestión que claramente necesita reformarse, la llamada cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo. Para que os hagáis cargo de qué voy a hablaros, os señalaré que el problema, el punto de partida no es otro que el de preguntarnos si un deportista profesional puede abandonar libremente un club sin causa justificada, es decir, sin que haya un incumplimiento contractual previo por parte del club, y si esa libertad tiene o no tiene limitaciones. La respuesta ya os la doy desde ahora. En la normativa que regula el deporte, en el decreto que regula la relación laboral especial del deporte profesional, se establece un límite muy claro. El deportista puede abandonar un club, pero pagando una indemnización. Mientras que en las relaciones laborales ordinarias, un trabajador puede abandonar la empresa sin causa justificada, simplemente preavisando a la empresa, preaviso que los convenios colectivos suelen fijar, y si no se fijan, pongamos 15 días. Y si no preavisan, entonces podría exigírsele el pago de una indemnización por incumplimiento del preaviso, pero no por abandonar. Como veis, la diferencia es sustancial. El deportista profesional tiene más limitaciones en cuanto al abandono del club. Me refiero al supuesto, como digo, del deportista que quiere unilateralmente abandonar el club. No, obviamente, al supuesto en que hay un mutuo acuerdo entre el club y el deportista. Se trata del supuesto en que el deportista profesional le pide al club, por así decir, la carta de libertad. Quiero ir. ¿Cuál es el punto de partida en el decreto del año 1985, que es el que regula la relación laboral especial de los deportistas? El artículo 16, párrafo primero. En el artículo 16, párrafo primero, se dice que el deportista profesional, por su voluntad, puede rescindir antes de tiempo el contrato sin causa imputable al club, es decir, sin que el club haya incumplido su contrato previamente. Pero que en ese caso el club tendrá derecho a una indemnización, que será la pactada o, en ausencia de pacto, la indemnización que fije el Tribunal Laboral, la Jurisdicción Laboral, en función de una serie de criterios que enumera el propio decreto. Concretamente, circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se le haya causado al club, motivos de la ruptura y, en general, da libertad al juzgador de más elementos que el juzgador considere estimables. Cuando existe un pacto indemnizatorio es porque se ha firmado en el contrato una cláusula de rescisión contractual. A eso se le llama cláusula rescisoria, al supuesto en que club y deportista en el contrato de trabajo deportivo han pactado una indemnización para este supuesto. A veces el pacto indemnizatorio se condiciona a la marcha del deportista sin más a otro club, y en otros casos no es necesario que vaya a otro club para que le deba la indemnización. ¿Qué dice el decreto
para el caso de que el deportista profesional contrate con otro club en el plazo de un año. Si el deportista que resuelve el contrato antes de tiempo se va del club a otro en el plazo de un año, el decreto establece una responsabilidad subsidiaria del club de acogida del pago de la indemnización. Es decir, si el deportista no lo paga, subsidiariamente será el club de acogida el que pague esa indemnización. Y el plazo para que el club reclame su indemnización, el club de origen, es el de un año a contar desde el día de la dimisión del trabajador, aplicando la legislación laboral general, el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores. Estos pactos, estas cláusulas rescisorias, pueden establecerse en el momento inicial de contratar, al firmar el contrato de trabajo deportivo, o en el momento de la dimisión, da igual. En todo caso, se habla de pacto indemnizatorio en el momento inicial o en cualquier momento de la vigencia de la relación laboral deportiva. ¿Qué precedentes, qué ocurría antes del decreto del año 85? Antes del decreto del 85 había otro decreto que regulaba la relación laboral especial de los deportistas, que era el decreto del año 1981. Y en su artículo 11 se decía que el deportista tiene derecho a resolver, a rescindir unilateralmente su contrato sin causa justificada, pero se decía con la obligación de devolver la ficha que se le hubiera abonado y además una indemnización fijada judicialmente en función, en función de una serie de criterios que no especificaba. Lo cierto es que ningún deportista hizo uso de este precepto del decreto del 81 en esos 4 años que duró su vigencia. Y en esos 4 años no hubo caso, por tanto no sabemos ni en qué consistía devolver la ficha, ni tampoco los criterios a aplicar a la indemnización que el juez en su caso debía establecer. Pero ¿cuál era la situación anterior al decreto del año 81? La situación anterior era la de existencia del famoso derecho de retención del club de origen. Es decir, el club de origen tenía la facultad de prorrogar unilateralmente el contrato. Este derecho venía establecido por las normas federativas, concretamente por el reglamento de jugadores y en su caso el de entrenadores del año 61. Esta normativa federativa se suavizó, ese derecho de retención se suavizó en un acuerdo, que hubo un acuerdo colectivo en el año 79 entre la AFE, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, y la Asociación de Clubes. La cláusula de rescisión cumple un papel limitador de la libertad contractual, como veis, del deportista profesional. Es una cláusula por la que se limita su libertad para abandonar un club antes de tiempo, sin causa justificada, evitando lo que históricamente existía, la retención del deportista profesional. Tiene libertad, pero limitada. Pues bien, ¿qué ha ocurrido a partir de la existencia de esa cláusula de rescisión contractual en el decreto del año 85? En los primeros años de vigencia de este decreto no se establecieron por parte de los clubes en los contratos de trabajo deportivo ninguna cláusula rescisoria. Pero estas cláusulas rescisorias sí que se generalizaron a partir de la década de los 90. Y hubo un punto de inflexión muy importante, que fue la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza de 4 de marzo del 93, que estableció, concretó esas indemnizaciones. Y a partir de ahí se suscitó el miedo a las soluciones judiciales y la necesidad para los clubes, se decía, de firmar estos pactos indemnizatorios o cláusulas de rescisión contractual. Bien, desde el punto de vista jurídico, el problema que plantean estas cláusulas rescisorias, estos pactos indemnizatorios, es el de qué naturaleza jurídica tienen, qué son jurídicamente y, por tanto, en consecuencia, cuál es su régimen jurídico. Hay dos tesis por parte de la doctrina científica acerca de la naturaleza jurídica de las cláusulas rescisorias. Para unos,
Las cláusulas rescisorias son cláusulas penales que consisten en una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al club para el caso de rescisión, como digo, unilateral del contrato por parte del deportista sin causa justificada. Si es, como dicen, una cláusula penal, será de aplicación el Código Civil, que regula las cláusulas penales, concretamente el artículo 1154 del Código Civil, que concretamente lo que viene a decir este artículo es que es posible que el juez reduzca equitativamente la indemnización fijada en el pacto cuando el deportista haya cumplido parcialmente el contrato. Es decir, que no tiene que pagar la misma cuantía indemnizatoria cuando decide resolver el contrato en un primer momento o en un momento posterior, que debe aplicarse un criterio de reducción equitativa o proporcional de la indemnización en función del tiempo en el que se produce la rescisión. Pero para otros, para la doctrina, las cláusulas rescisorias no son cláusulas penales, pero se añade cuando la cuantía de la indemnización pactada, dicen esto, fuese desproporcional, fuera una barbaridad, un disparate, y frustrar, se añade, las posibilidades de promoción económica y de promoción profesional del deportista, este podría solicitar judicialmente la nulidad e incluso su reducción, alegando la doctrina del abuso de derecho del artículo 7.2 del Código Civil. Por tanto, por una o por otra vía, es posible atacar las cláusulas indemnizatorias desproporcionadas, bien calificándolas de cláusulas penales, aplicando el Código Civil y reduciéndolas equitativamente en función del tiempo, o bien declarándolas sencillamente nulas, total o parcialmente, por abuso de derecho, con base también en el Código Civil. ¿Qué han dicho los tribunales? La doctrina judicial ha seguido esta doble doctrina. Hay sentencias, las encontramos de tribunales superiores de justicia, que consideran las cláusulas rescisorias como cláusulas penales y que por tanto es posible aplicar el 1154 del Código Civil. Para otras sentencias de tribunales superiores, las cláusulas rescisorias no son cláusulas penales, pero sí es posible aplicar la doctrina del abuso de derecho del artículo 7.2 del Código Civil. Pero aún hay una tercera tesis, concretamente una sentencia de Cataluña del año 2004, vino a decir que las cláusulas rescisorias no son cláusulas penales, pero que tampoco es posible aplicar la doctrina del abuso de derecho del 7.2 del Código Civil, argumentando que la facultad judicial solamente entra en juego en defecto de pacto, según el artículo 16.1 del decreto, que dice: primero se aplicará la indemnización pactada y salvo pacto entra el juez por los criterios que enumera, y antes os enumeraba el artículo 16.1 del decreto del 85. Esta es la situación acerca de la naturaleza jurídica. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a estas cláusulas rescisorias contractuales? Dependerá de si se califica su naturaleza jurídica de cláusula penal o, por el contrario, si se entiende que no es una cláusula penal. Si es una cláusula penal, cabría aplicar, como ya he dicho, el 1154 del Código Civil, que literalmente dice lo siguiente: el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Y a partir de la aplicación de este 1154 del Código Civil surgen una serie de cuestiones interpretativas. La primera: ¿se trata de una obligación para el juez de moderar la indemnización en el caso de incumplimiento parcial, o se trata de una facultad que no es obligado para el juez hacer? Pues bien, el Tribunal Supremo considera que se trata de una obligación del juez y no de una facultad. Hay sentencias del Supremo en este sentido. ¿Qué otras cuestiones interpretativas se plantean? ¿Con qué criterios actuará el juez para moderar la pena, la indemnización pactada? Dice la ley que deberá reducir la indemnización en proporción al cumplimiento realizado del contrato. Esto está claro. Si resuelve ante tiempo
casi inmediatamente después de firmar el contrato del trato deportivo, pagará casi la totalidad de la indemnización y se irá reduciendo equitativa y proporcionalmente según pase el tiempo. Tercera cuestión interpretativa. Se trata de una actuación judicial a instancia de parte o de oficio, que no es exactamente lo mismo que si es una obligación o una facultad. Pues bien, la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo se inclina porque se trata de una actuación judicial de oficio. Aunque el trabajador no lo solicite, es obligación del tribunal aplicar esta reducción proporcional de la indemnización. Y, por otra parte, el Tribunal Supremo ha dicho que la moderación de esta pena, de esta cláusula penal, de esta indemnización pactada por parte del juez, no es revisable en casación. Este es el régimen jurídico aplicable en el caso de que la cláusula rescisoria sea efectivamente una cláusula penal. Pero si por el contrario se califica como no cláusula penal y cabe aplicar en el caso de que sea desproporcionada la doctrina del abuso de derecho, que declara nula esa indemnización, en tal caso, aplicando el 7.2 del Código Civil, en este supuesto, el tribunal lo que hará es declarar nula por abusiva la cláusula rescisoria y la sustituirá por la normativa aplicable. Y en este sentido entraría en juego el artículo 9.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es lo que dice lo que hay que hacer cuando se declara nula alguna cláusula del contrato. Sobre esto hay abundante doctrina judicial. Y esta última postura, este último régimen jurídico, cuando se califica no como cláusula penal la cláusula rescisoria contractual, plantea el problema de determinar cuándo una indemnización es excesiva, desproporcionada, abusiva o disparatada. En todo caso, la respuesta la debe dar el juez. El juez es el que, en función de una serie de criterios, debe determinar si es abusiva y, por tanto, debe o no declararse nula aplicando la doctrina del abuso de derecho del 7.2 del Código Civil. Pero, y aquí viene mi personal corrección, a mi juicio, deberían utilizarse en este supuesto los criterios que utiliza el artículo 16.1 para el caso de que no haya pacto indemnizatorio, que son las circunstancias de orden deportivo, el perjuicio que se le haya ocasionado a la entidad club, los motivos de la ruptura y cualquier otro elemento que el juzgador considere. Y llegamos ya a un primer punto criticable. Como habéis visto, tanto la naturaleza jurídica como el régimen jurídico de estas cláusulas rescisorias contractuales responden o vienen de la mano del Código Civil, del artículo 1154 o del artículo 7.2. Crea inseguridad jurídica. No hay norma especial que solucione este problema. No hay norma laboral. Hay que aplicar la norma genérica o general del Código Civil. Por tanto, en mi opinión, debería ser oportuno y deseable que la norma reglamentaria de futuro fijara bien unos topes máximos a las indemnizaciones o bien una reducción automática de estas indemnizaciones en función del tiempo de cumplimiento del contrato, o ambas cosas, como ocurre en la legislación brasileña, que es la que más ha avanzado y regulado este tipo de cláusulas. Pero, para acabar, yo quisiera plantearos dos tipos de cuestiones que, sin duda alguna, plantean las cláusulas rescisorias. Cuestiones de tipo constitucional y cuestiones de tipo comunitario, enlazando con lo que señalaba la profesora anteriormente. Pero antes de eso, dos palabras sobre la responsabilidad subsidiaria que establece el artículo 16.2 del decreto del 85 para el caso de que el deportista no pague al club de origen la indemnización pactada en la cláusula rescisoria o la indemnización sustitutivamente establecida por el juez. Concretamente se dice que si en el plazo de un año tras la rescisión contractual, el deportista profesional, repito, fuese contratado por otro club, este responde subsidiariamente de la cláusula rescisoria. La pregunta o la cuestión es: ¿atenta esta responsabilidad subsidiaria contra la libertad de empresa del club de recepción
del artículo 38 de la Constitución? La respuesta seguramente hay que darla, como siempre, inevitablemente, de acuerdo con la doctrina del equilibrio de los derechos constitucionales que nuestra Constitución reconoce, y que es la doctrina que aplica el Tribunal Constitucional cuando están en juego, en conflicto, dos derechos constitucionalmente reconocidos. En este caso, la libertad de expresar por una parte y el derecho a recibir la indemnización por parte del club. Pues bien, el derecho de libertad de empresa, diríamos, no es un derecho absoluto, admite limitaciones y en este sentido cabe que existan restricciones a las competencias, restricciones al derecho a la competencia que estén justificadas. ¿Cuál sería la justificación? Garantizar la viabilidad de la competición. Y ya llegamos al punto clave, la garantía de la viabilidad de la competición. Esto es lo que está tras el telón de fondo para defender la necesidad de regular limitativamente estas cláusulas rescisorias para evitar que los trabajadores profesionales, los deportistas, no puedan abandonar un club con una cierta libertad y se les garantice el derecho a su promoción profesional fuera del club, y paralelamente que otros clubes más modestos puedan adquirir estos deportistas sin tener que abonar esas indemnizaciones absolutamente disparatadas a otros. Pues bien, más cuestiones que plantea esta responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria del club de acogida es un precepto, diríamos laboralmente, de derecho imperativo, lo que significa que será nulo cualquier pacto entre el deportista profesional y el club para eximirle de esa responsabilidad. No valen pactos entre el club de recepción y el deportista para evitar la responsabilidad subsidiaria. Hay sentencias en este sentido que lo han declarado nulo ese derecho a pacto. Otra cuestión. No podría el club de acogida excusarse de pagar la cláusula rescisoria alegando buena fe, es decir, alegando desconocer la situación contractual anterior del deportista. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, del año 2001, en donde se deniega la aplicación de la doctrina de la buena fe al club de acogida, que dice creer que el deportista profesional estaba libre, pero no se le absuelve de la responsabilidad subsidiaria porque cuando se solicita la licencia federativa se entera evidentemente de que el deportista no estaba libre, sino tramado con el anterior. Y por último, ¿qué sucede si el club de acogida que adquiere a un deportista profesional no hace frente a su responsabilidad subsidiaria de la cláusula rescisoria? En este caso, la Ley 10 del 90, en su artículo 32.4, dice que se denegará al club de recepción la tramitación de la licencia federativa del deportista y que no podrá participar en competiciones oficiales. Esta fue una sentencia importante, el caso Mista, que históricamente ocurrió. Cabe desde luego criticar la solución federativa porque la sufre el trabajador, no solo la sufre el club de recepción, sino el trabajador. El tema no es fácil de resolver. Y una vez dicho esto, voy a acabar planteando dos tipos de problemas que no han dado lugar a sentencias hasta la fecha, pero que pudieran dar lugar y que constituyen nuevos argumentos para proceder a la reforma del decreto en tema de cláusula rescisoria contractual. ¿Qué problemas de constitucionalidad plantea esta cláusula rescisoria? Plantea dos tipos de cuestiones. Primero, ¿son contrarias estas cláusulas rescisorias al artículo 35.1 de la Constitución española, que establece el derecho a la libre elección de profesión o de oficio de cualquier ciudadano español? Pues bien, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 93, dice que no es inconstitucional y argumenta: si un deportista profesional no puede cambiar de club por la elevada cantidad de la cláusula rescisoria, no se le está conculcando su derecho a la libre profesión que puede seguir practicando en el club de origen. Podría pensarse que es una falacia la argumentación del Tribunal Constitucional, pero esta es la argumentación que se utiliza para denegar la inconstitucionalidad de la cláusula. Pero sí que añade, o añado yo de mi cosecha, que probablemente en determinadas hipótesis
sí que sería inconstitucional, entiendo, la cláusula rescissoria contractual. Es la hipótesis de un cambio de deporte, es decir, un futbolista que pasara al baloncesto, un baloncestista pasara, caso extremo si queremos. O en el caso de abandono simplemente de la práctica deportiva. Si el deportista profesional quiere abandonar la práctica deportiva, la cláusula rescissoria contractual seguramente es un peso excesivo, no en el caso de que se fuera a otro club, pero sí en el caso de que quisiera abandonar. Ahí sí que podría entenderse contraria al derecho de libertad de elección de profesión u oficio del artículo 35. Y la segunda cuestión de constitucionalidad que se plantea, también con referencia al 35.1 de la Constitución, cuando este artículo establece el derecho a la promoción profesional de todo ciudadano a través del trabajo. Vulnera la cláusula rescissoria al 35.1 de la Constitución sobre el derecho a la promoción profesional a través del trabajo. De interpretarse, las respuestas nunca son blancas o negras, de interpretarse que el derecho a la promoción profesional es en el propio puesto de trabajo de un club, obviamente la cláusula rescissoria no vulneraría estos preceptos constitucionales. Pero si se interpreta en sentido contrario, que el derecho a la promoción profesional va más allá del puesto de trabajo en un club, una cláusula rescissoria excesiva, abusiva, disparatada, estaría ciertamente cercenando su derecho de promoción profesional. Es más, cabría plantear en este sentido si un caso de ostracismo consciente de un club respecto a determinado deportista que lo sienta en el banquillo y no le da juego en ningún partido, si no constituye incluso un acoso moral móvil por parte del club, que da derecho a más, a resolver el contrato por causa justificada, con derecho del trabajador, del deportista en ese caso, a una indemnización por despido improvisto. Y por último, dos palabras, enlazando con la intervención anterior, el planteamiento de las cláusulas rescisorias contractuales en el marco del derecho comunitario. La primera, aquí se plantean tres cuestiones unidas unas a las otras. La primera cuestión es, el deporte profesional está regulado por las normas comunitarias, dada su especificidad, está al margen del derecho comunitario, por el contrario, entra dentro del ámbito de aplicación del derecho comunitario. La respuesta ya ha sido dada suficientemente por Mercedes y efectivamente hay jurisprudencia comunitaria que ha considerado claramente que la actividad deportiva es una actividad económica y como tal sujeta al derecho comunitario. Hay infinidad de sentencias de hace ya muchos años atrás. La segunda cuestión enlazada con la primera es si efectivamente el deporte profesional está dentro del derecho comunitario, se adecua o no la cláusula rescissoria del contrato de trabajo deportivo al principio de libre circulación de los trabajadores asalariados. Y antes que eso, preguntarnos si el deportista profesional eso no es un trabajador asalariado que entra dentro del ámbito de aplicación de los tratados y de las normas comunitarias. Respecto a lo primero, es un trabajador más el deportista profesional, entra dentro del ámbito de aplicación del derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha interpretado claramente que el concepto de trabajador asalariado, en un sentido amplio, existe y que no existe dentro del ordenamiento comunitario sin que el concepto de deportista deba ser definido por las normas nacionales, sino que hay un concepto comunitario de trabajador para evitar que de esa manera se pueda limitar la aplicación del derecho a la libre circulación de los deportistas. ¿Qué dice el Tribunal de Justicia Comunitaria? En el caso Lobiglum del año 86 definió por primera vez el trabajador asalariado, señalando que la característica esencial de la relación de trabajo es la circunstancia de que una persona realiza durante un cierto tiempo a favor de otra y bajo la dirección de esta prestaciones en contrapartida de las cuales percibe una retribución. Y por tanto, en base a esta definición comunitaria de trabajador subordinado, el Tribunal de Justicia Comunitario de Luxemburgo considera que los deportistas profesionales son evidentemente trabajadores asalariados en el sentido del derecho comunitario. Y da un paso más al final. Si son efectivamente trabajadores subordinados y se les aplica el derecho comunitario,
¿limita o no limita esa cláusula rescisoria contractual el derecho del deportista profesional a responder a ofertas efectivas de trabajo en base al principio de libre circulación de trabajadores asalariados? Y vuelta con la famosa sentencia del caso Bosman, donde el Tribunal de Justicia Comunitario mantuvo, no en relación con las cláusulas rescisorias contractuales, pero sí en un supuesto paralelo y que por analogía podría traerse a colación, en el caso de normas sobre traspasos de futbolistas. Pues bien, el tribunal mantuvo que las normas sobre traspasos eran contrarias a la libre circulación de los trabajadores del derecho comunitario. Pero la sentencia del caso Bosman matizaba esta doctrina y añadía que no atentan contra el derecho comunitario, contra el principio de libre circulación, las normas sobre traspasos que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo. Todo esto es muy abstracto, pero es una doctrina que está muy acuñada. La sentencia establece finalmente que las normas sobre traspasos son inadecuadas y por tanto contrarias a la libre circulación debido a la cuantía de la indemnización que era desaforada a su juicio y a la existencia de otros sistemas menos perjudiciales para los deportistas profesionales para alcanzar el mismo objetivo, que era como siempre el equilibrio de la competición deportiva. Si aplicamos esta doctrina del Tribunal de Justicia Comunitaria de los traspasos a la cláusula rescisoria contractual, estas cláusulas rescisorias resultarían contrarias al principio de libre circulación de trabajadores del derecho comunitario, salvo que fuesen adecuadas al objetivo perseguido y además que no existiera otros mecanismos menos perjudiciales para los deportistas para conseguir ese objetivo. En este caso, ¿cuál sería el objetivo? Es decir, garantizar la viabilidad del equilibrio competitivo entre clubes ricos y clubes pobres. Si bien las cláusulas rescisorias, en cuanto disparatadas o abusivas, atentarían claramente contra el principio de proporcionalidad entre el interés jurídicamente protegido y las medidas adoptadas. Por tanto, habría que tener en cuenta las circunstancias en cada caso y valorar la cuantía indemnizatoria de esa cláusula rescisoria para valorar o no su constitucionalidad, su adecuación al derecho comunitario. Y por último, la tercera cuestión que se plantea en derecho comunitario es si resultan o no adecuadas las cláusulas rescisorias a las normas comunitarias sobre la competencia de las empresas y en concreto a los artículos 81 y 82 del Tratado Comunitario. El artículo 81 viene a prohibir, viene a impedir que se restrinja o se falsee el juego de la competencia entre empresas dentro del mercado común. Y en el artículo 82 se prohíbe ejercer una posición dominante de una empresa en el mercado aplicando a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, lo que le ocasiona a esa empresa una desventaja competitiva. Pues bien, analicemos mínimamente y acabo esta cuestión. ¿Entran dentro del ámbito de aplicación de las normas comunitarias de la competencia los clubes deportivos como empresas que son? ¿Son empresas a estos efectos? La jurisprudencia comunitaria ha dicho que sí. Literalmente ha dicho que los clubes son empresas y se les aplican las normas comunitarias sobre la competencia. Segunda cuestión inmediata a la anterior. ¿Son contrarias las cláusulas rescisorias frente a lo que dice el artículo 81 que prohíbe alterar la competencia entre empresas? Vuelta de nuevo al caso Bosman. En el caso Bosman, el Tribunal de Justicia Comunitario, sobre las paralelas normas sobre traspasos, se dijo que conculcaban esas normas el artículo, que no conculcaban esas normas el artículo, perdón, que conculcaban esas normas el artículo 81, pero no el artículo 82 del tratado. Porque influían las normas sobre traspasos, argumentaba, en la libre oferta y demanda, privando a los clubes de fichar deportistas profesionales con los que podrían contar si no existiesen estas normas limitativas indemnizatorias de la libre contratación. Si trasladamos esta doctrina de los traspasos de la sentencia Bosman
como en el caso anterior, a las cláusulas rescisorias contractuales, habría que concluir que las cláusulas rescisorias atentan por las mismas razones contra el artículo 81 del tratado, pero no contra el artículo 82. Y en este último caso, con una salvedad, salvo que en la cláusula rescisoria que existe se contuviera una cuantía indemnizatoria variable en función del club que pretendiese contratar al deportista profesional. Me seguís. Cuando en la cláusula rescisoria del contrato se dijese que la indemnización sería superior si te vas a determinado club con el que yo tengo pues un enfrentamiento determinado, y sería más barata la indemnización si te vas al resto de los clubes. Esto existe, esta es una realidad en algunos clubes. Pues bien, ello no obstante, aunque las cláusulas rescisorias objetivamente suponen una restricción a la competencia de los clubes, entiendo, aplicando la doctrina de la sentencia Bosman, que no obstante serían lícitas cuando persigan un objetivo lícito. ¿Cuál es? El de conseguir, como he dicho, el equilibrio competitivo entre clubes ricos y pobres. En segundo lugar, cuando las indemnizaciones pactadas no fueran de cuantía abusiva o desproporcionada. Y siempre que no existan, aplicando la doctrina del Tribunal de Justicia Comunitario, otros sistemas menos gravosos para la competencia entre clubes para conseguir el mismo objetivo del equilibrio competitivo. Bien, conclusión final y acabo de todo lo dicho. Parecería oportuno y conveniente una nueva regulación de las cláusulas de rescisión contractual que diera seguridad jurídica al tema, por razones comunitarias, por razones constitucionales y por razones prácticas, porque, como dije al principio, estamos aplicando normativas genéricas del Código Civil y no normativas específicas laborales. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Y de modo, entiendo, como ya dije antes, que habría que establecer topes máximos a estas indemnizaciones para evitar que fueran abusivas o disparatadas, que habría que establecer una reducción proporcional de la indemnización en función del tiempo del incumplimiento o cumplimiento del contrato, o ambas cosas. Como os decía, existe la legislación brasileña. Por mi parte, nada. Muchas gracias, Tomás. Una exposición muy ilustrativa y con propuestas de desentereza, trasfojado, efectivamente. Como antes, abrimos un breve coloquio en el que podéis participar. Os invito a que lo hagáis. Vale, muy bien. Por favor, el micro. Sí, bueno. Nada, que la propuesta de la jefa me parece muy oportuna respecto de lo que es la financiación y unos topes a las cláusulas de rescisión. Solo que en la fijación de ese tope creo que hay que tener en cuenta también un factor más, que es el de las diferencias retributivas de los distintos deportistas profesionales. Porque evidentemente un mismo tope para la gran diversidad de retribuciones que existen en el ámbito deportivo pues puede ser excesivo en algunos casos y a lo mejor insuficiente en otros. Entonces creo que sería también una cuestión a tener en cuenta. Como también me ha parecido interesante la reflexión relativa a tomar en consideración el aspecto del club que se va a hacer cargo de ese trabajador, de esa rivalidad o quizá mayor potencia económica, mayor capacidad económica del club que va a obtener los servicios del deportista. En cuanto a lo primero, tienes razón, es fácil de decir que se establezcan topes indemnizatorios. Pero ¿qué topes indemnizatorios cabe establecer? ¿Cuantías? Es difícil, porque puede ocurrir lo que dices. En unos casos sean insuficientes y en otros exagerados. Habría a lo mejor que establecer criterios limitativos a las indemnizaciones, a vueltas con lo que establece el decreto, los criterios, o algo parecido, o algo más concreto. Eso habría que darle evidentemente vueltas para ajustarse. Pero que son necesarios topes indemnizatorios para que no entremos en la dinámica de la judicialización de un conflicto que lleva su tiempo y plantea problemas a los propios deportistas que se van a otro club
cuando el otro club no responde subsidiariamente, que eso seguramente debe mantenerlo, y resulta que no le dan la licencia y se queda sin jugar, perjudicado en el banquillo del deportista. Este sería un tema considerable. Y en cuanto a lo segundo, me ha parecido entender que te parece bien que las indemnizaciones sean distintas según cuál sea el club al que se vaya. Curiosamente, el tema yo lo planteaba en sentido contrario, concretamente en base al derecho a la competencia. Habría una posición dominante cuando tú impides que ese deportista vaya a un club, no necesariamente más rico, porque a veces el problema se da por oposición visceral a determinado club, Madrid Atlético de Madrid, Sevilla Betis, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente son problemas de riqueza de un club y otro. Bueno, no lo sé, pero en todo caso, ahí habría que discutir los criterios comunitarios de lo que es posición dominante en todo el derecho a la competencia a nivel comunitario, se puede un cargo muy complejo, ¿no? Pero vamos, se puede ver en el doble sentido. Yo quería hacer dos preguntas, una un tanto más práctica, una un tanto más jurídica. La primera era que el jugador era en principio quien tiene que pagar esa cláusula y el club de recepción el subsidiario. Yo voy a preguntar si en la práctica, cuando vemos tal equipo ha fichado a este jugador libre y muchas veces decimos ha fichado a este jugador por tanto dinero, si en la práctica los clubes están traspapelando y pagándolo al jugador, o sea, dentro del concepto de los deportes, cuando se dice traspaso vale X, si ya el club en lugar de ser subsidiario ha pasado a pagar en la práctica esa cláusula, y si la práctica, si eres conocedor, si la práctica está haciendo eso, si considerarías oportuno un cambio de redacción que traspapelaras, que fuera el club el primero y el subsidiario el jugador. Y luego en segundo lugar, no sé si estoy pensando... ¿Me permites? Sí, por supuesto. Contestarte a esta primera. Para aclarar, traspaso no es lo mismo que cláusula rescisoria. En el caso del traspaso hay acuerdo a tres bandas, entre el club de origen, el club de procedencia, perdón, el club de origen de procedencia, el club de recepción y el deportista. Se ponen de acuerdo para irse a otro club y el uno le entrega pues todo, lo que es el aparataje federativo y los derechos tal, y el otro pues se compromete a pagar la indemnización. Esa es una cuestión de la violencia. Por tanto, una cosa son los traspasos, que es lo que en la sentencia Bosman se cuestionaba, y otra es la cláusula de rescisión. En la cláusula de rescisión contractual, aquí hay una situación unilateral. Es el deportista el que unilateralmente decide irse y le pide a su club la carta de libertad. Pero que me quiero ir. He tenido una oferta o no he tenido ninguna y me quiero ir por lo que sea. Lo normal es que haya recibido oferta de otro club. Y ahí es donde juega la responsabilidad subsidiaria. Y contesto a tu pregunta. La responsabilidad subsidiaria, como su nombre indica, exige la declaración de insolvencia previa del deportista profesional, y solo en ese caso responde el club. No hay una responsabilidad solidaria para la que no sería necesaria la previa insolvencia en vía judicial. ¿Acaso, más que invertir los términos, lo que sería lógico es establecer una responsabilidad solidaria de uno y otro, y que el club de origen pudiera reclamar a ambas partes y que no hubiera necesidad de seguir ese doble paso, primero de declaración de insolvencia en vía judicial y luego la otra era, yo estoy pensando ahora en el Deportivo La Coruña y en el Hércules, simplemente era si la ley concursal afecta a lo mejor a esta cláusula, sobre todo en el club de subsidiarios, en el club que lo recibe. No sé si hay si se ha establecido algún, si es conocedor de algún límite más. Bueno, solo se me ocurre que como matrimonial, pues como el administrador concursal tendrá que decir algo, pero no sé si existe algún límite más, o eres conocedor en el caso de este tipo de clubes en concurso. El tema concursal soy un poco conocedor, fíjate, pues por quitarme la respuesta de cine, pero esta tarde creo que viene Alberto Palomar, que es una persona absolutamente experta en estos temas, y mañana desde la perspectiva de la AFE viene también el abogado, el asesor jurídico jefe de la AFE, que también es un experto en temas de concurso. Creo que ellos te podrían orientar mejor en concreto sobre lo que está ocurriendo desde que se aplica la ley concursal. Bueno, a ver, las facultades después del concurso serían las mismas que las de un juez de lo social, solo que por su formación y
rescinda la urgencia social, pues será más factible que se incline por moderar la pena según las circunstancias, pero se aplica las mismas reglas. ¿Me explico? Como supuesto, de hecho, no lo conozco, no me puedo situar, pero que las mismas reglas que hay otras reglas, es lo que preguntamos, por ejemplo, las mismas reglas que aplicarán a la cláusula de reposición, pero en función de si conviene o no la empresa que está en concurso, porque el dinero o no para salvarla, pues la moderará con más facilidad que el fondo social. Porque su formación y su sensibilidad es distinta, créeme. Porque hay una situación límite que no será en el supuesto normal, porque la situación después de lo laboral. ¿Más preguntitas? Ciertamente, muy bien, vea, perdona. Yo hay una cosa que no sé si te he entendido bien. Dices, la responsabilidad subsidiaria no cabe el pacto en contrario. Quiero decir, no cabría que el trabajador pactara con el club que la indemnización la va a pagar el club de destino. ¿Quién? El club de destino. Lo que no cabe es un pacto, al menos la sentencia se refería al deportista con el club de recepción. Es decir, tú no le puedes decir al club que te está reclamando, no te preocupes que tú y yo pactamos que tú no respondes. No, porque la responsabilidad subsidiaria está establecida en el decreto con una norma imperativa. Eso no es pactable. Tú lo que planteas es un pacto distinto entre el deportista y el club de origen. Y el club de destino, a efectos de que fuera el club de destino el que pagara la indemnización. Claro, estamos hablando de una extinción del contrato de trabajo con el club de origen. Ese trabajador luego contrata con el club de destino. Esto sería un traspaso y entonces pacta con el club de destino que él pague la indemnización. ¿Esto no sería En ese posible? caso ya no sería una rescisión contractual unilateral, sino sería un pacto a tres. Sí, sería posible. Desde luego, y establecer la responsabilidad solidaria. Yo no conozco un caso que se haya planteado, pero es posible que se plantee, porque es más favorable para pagar. Si no me falla la memoria, es que hay algún caso, por ejemplo, el club de destino, donde llega el deportista con una participación muy activa. Porque claro, cuando un deportista, antes de terminar el contrato, abandona su club de gente, es porque hay otro club que ya ha pactado y se compromete a asumir el coste de la indemnización. En ese caso, la participación del club de destino ha sido muy activa y creo que le condenó a pagarla solitariamente. ¿Ayer una pregunta? Sí, yo quería comentar, quería ir al principio, estamos entendiendo al deportista profesional como un trabajador más, pero sí que es verdad que este trabajador más viene a pertenecer a una empresa o a un club que lo considera como un activo y valora mucho su servicio, que a lo mejor en otros sectores no es así. Por lo tanto, sí que es verdad que la empresa tiene que tener alguna seguridad de cuidar ese activo o que ese servicio no se le vaya. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en algunos puntos, sí que estoy de acuerdo en que necesitaríamos una regulación en cuanto a las cláusulas, pero no estoy de acuerdo en cuanto a que afecta a la libre movilidad, porque es el jugador el que decide firmar cuando firma con esa empresa y no es precavido cuando firma por 6, 7, 5 o 4 años, sabiendo y pactando la cláusula de rescisión que pacta con el club, porque el jugador puede decir, no, señores, yo firmo un año y el año que viene estoy libre y el año que viene volvemos a negociar, pero no es así, porque le interesa al jugador firmar 5 y jugar entre el club y él a la cantidad de la cláusula de rescisión que luego podrán utilizar y que utilizan continuamente para renegociar con otros clubes. Por lo tanto, también entra la picaresca del jugador. Sí, tiene razón. Vamos a ver. Si aquí esto no es un juego de buenos y malos. Este es un juego de intereses, al menos 3 en este caso. El club de origen, el club de recepción y el deportista. Precisamente por lo que tú dices es por lo que existe esa jurisprudencia que, aplicando la doctrina de la cláusula penal, permite al juez establecer las reducciones de la indemnización en función
del tiempo de incumplimiento, y por eso los criterios que en defecto de pacto indemnizatorio establece el decreto es tener en cuenta los perjuicios ocasionados al grupo, que no son los mismos de un señor que contrató por 2 años y al año y medio se va, que uno que contrató por 7 y decide irse rápidamente. Ahora, pobrecito club de origen, no lo niego, pero entre la ausencia de libertad, que era lo que existía históricamente, lo decía al principio, en la que en base a las normas federativas, el club de origen en el que caía el cepao, literalmente, caía en un cepo, el deportista ya no podía moverse, y una situación excesivamente abierta que favoreciera excesivamente los intereses de los trabajadores y de los clubes de recepción. Hay un término medio, que es lo que estamos manejando. Es decir, no estamos haciendo una película documental, simplemente técnicamente la regulación española no parece ni dar seguridad jurídica, parece no ajustarse a la normativa constitucional en ciertos casos, hay que verlo. Esto es fácil de decirlo, habría que ver exactamente. Y en materia de derecho comunitario, por lo mismo. Por todas estas razones, a mí me parece razonable replantearse el tema, teniendo en cuenta todos los sistemas, sin duda alguna. Y entre ellos el que nos llevaba, la previsión del deportista. Ahora, porque el deportista no haya previsto vacaciones y haya querido contratar por 7 años, porque eso le daba unas condiciones más ventajosas, por eso ya tiene que estar preso del club. No, porque el principio de libertad está establecido en la Constitución para cualquier deportista. Ahora, ¿hasta dónde? Ese es el tema. Hay que jugar con las indemnizaciones, con las permisiones, etc. Ciertamente, como el caso de la Cámara es complejo y todo lo que en España las cláusulas de rescisión, que en algunos casos son elevadísimas, y que no guardan relación ni con lo que debe pagar el club, se rompe antes de tiempo el contrato al jugador, ni con las remuneraciones que abona el jugador durante el contrato, pues son una garantía para ellas, son una garantía de que los contratos se van a cumplir. Y eso es bueno porque da estabilidad a la competición. Pero claro, cuando son tan abusivas, entonces el jugador que se encuentra que sí, que podrá ir a los tribunales, que el tribunal podrá entender que es abusiva, moderarla, pero eso dependerá del arbitrio judicial de cada juez de la sociedad, y que en su aplicación, de doctrina, apenas se podrá enmendar el error judicial. Con lo cual, ¿qué pasa? Que los deportistas no quieren poner el cascabel al gato, porque puede pasar como a Bosman, que sí puede romper, ¿no? Y conseguir una sentencia súper bonita para él y para el conjunto de los deportistas, pero su carrera se acaba ahí. Entonces, como tú dices, todo es cuestión de términos medios. Por ejemplo, nos vamos a Portugal o a Francia, resulta que están topadas con el total de las remuneraciones que cobraría el trabajador de respetarse el contrato en su totalidad. Todo lo pero en España es una abusiva. Pero bueno. Sí, una cláusula de rescisoria abusiva es un derecho de retención indirecto, de hecho. Y en el fondo es mantener a perpetuidad, lo que históricamente existía en España de otra manera. Con otro nombre. Si a ti te ponen o te limitan tu libertad con una indemnización que has de pagar, tú no tienes libertad para moverte. Ahora dices, es que te lo podías haber pensado antes al final. Bueno, pero no obstante no deja de ser abusiva esa indemnización. Habrá que jugar con todo. Ten en cuenta además que la carrera de un deportista profesional puede ser de 10, 12 años. Empiezan a ser productivos y a contratar como profesional a los 20 y poquitos. Y a los 30 y poquitos se acabó la historia. Entonces, si en ese breve periodo de tiempo no tiene la posibilidad de, conforme supere o suba, ascienda su valor en el mercado, poder ir renovando contratos y conseguir mejores condiciones, pues ya, si en ese breve periodo de tiempo no lo pueden conseguir,